Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto poder estar en este lugar viéndoles a cada uno de ustedes y poder celebrar el día de hoy que Dios es real, amén. Dios es real y que una de las maneras en que vemos ese Dios poderoso y real es a través uno del otro, y qué bendición es poder juntos mirarnos, estar aquí y adorar juntos. Hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada Ilimitado y estoy muy contento de que el día de hoy tenemos a un predicador invitado aquí con nosotros. Quiero introducir un poquito, presentarlo a él para aquellos que nos están visitando por primera ocasión. Sepan que el doctor Hugo Magallanes, y quien no lo conozca, es profesor asociado de Cristianismo y Culturas y decano asociado de Asuntos Académicos en la Escuela de Teología Perkins de la Universidad SMU aquí en Dallas, Texas. También dirige el programa CASA, que es un programa de equipamiento para laicado, para personas que no tienen un título académico y desean crecer en su conocimiento bíblico y ministerial. También es director de la Escuela Regional de Curso de Estudios para Pastores Locales. Todos los pastores en los Estados Unidos, si no van a una maestría, pueden ir a través de este curso, y él es el director de este programa. Es originario de Ciudad Juárez, México, y es también un pastor ordenado en la Iglesia Metodista Unida. Y estamos muy contentos de que el día de hoy él haya aceptado venir a Costa Rica en Español y traer el mensaje para nosotros el día de hoy. Así que Costa Rica en Español, por favor, démosle una calurosa bienvenida, como solo ustedes lo saben dar, al pastor Hugo Magallanes. Gracias. Adelante, profesor. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias al pastor David Rangel por la invitación. Qué gozo estar con ustedes en esta tarde, a cantar, a alabar a Dios todos juntos, y sobre todo este tema tan importante que me ha tocado. Creo que me puso el más difícil para tratar de ver si soy buen maestro o no, pero le agradezco de cualquier manera la invitación. Es una bendición estar con ustedes, y me gustaría trabajar más adelante, si Dios lo permite, con los laicos de esta congregación. Tenemos una cantidad de cursos que ofrecemos en la universidad, no solamente a nivel maestría, también tenemos, como él mencionaba, como el pastor decía, cursos para los líderes laicos, aquellas personas que tienen más interés en crecer y entender más a fondo Dios, el cristianismo y la teología cristiana. Así es que hoy me ha tocado continuar con la serie de sermones que el pastor ya indicó, que se llama Ilimitado, que se refiere y describe los atributos y el carácter de Dios. Esta frase, Dios sin límites, es bastante controversial hasta cierto punto. Lo hemos cantado, lo hemos leído, pero quizá este sermón, tratando de ver la presencia de Dios, hay que preguntarnos más acerca de los límites de Dios, si los tiene, si es ilimitado o hasta qué punto llegan ellos. Antes de abordar este tema, me gustaría iniciar con un breve resumen de los 4 atributos que están ustedes estudiando. Ustedes estudiaron Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, y creo que los tenemos aquí en la pantalla. Dios es omnipresente, que es el que me toca esta tarde. Y luego después, el próximo domingo, tengo entendido que ustedes van a hablar que Dios es omnibenevolente. Me tomó tiempo decirlo bien correctamente. ¿Ya ve? Lo dije mal. Omnibenevolente. Quiere decir que Dios es siempre bueno, constantemente bueno. Si tomamos todos y cada uno de estos atributos y los tomamos para entender quién es Dios y cómo actúa y la naturaleza de Dios, entonces nos vamos a encontrar con una reflexión y dilema bastante difícil y complicado. Si usted cree que Dios es todopoderoso, que está presente y que lo conoce todas las cosas y que está presente en todo lugar y en todo momento, que no hay presente ni pasado, que Dios está todo al frente de él, y que Dios es naturalmente bueno, que Dios ama a la gente, es su naturaleza, entonces ustedes y yo, si somos inteligentes, que todos lo somos, y hacemos preguntas, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿por qué existe la maldad, el sufrimiento y la adversidad? Si Dios es todopoderoso, puede terminar la maldad en un segundo, ¿no es verdad? Y si Dios es todo bueno, quiere que las cosas buenas reinan y tiene el poder para hacerlo y sabe cómo hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué existe la maldad, el sufrimiento y la adversidad? Antes de explicar lo que nosotros como metodistas creemos, creo que es importantísimo enfatizar que algunas otras denominaciones muy populares, si usted lee libros populares, escucha programas en el internet y en otras partes, hay cantidad de gente que cree en el poder totalmente absoluto
e ilimitado que Dios controla todas las cosas. Todo lo que sucede en este mundo, Dios tiene control de ello. Ok, tenga cuidado. Escuche bien, inclusive lo bueno y lo malo. Si Dios controla lo malo, ¿qué tipo de Dios sería? Ellos se basan en la soberanía absoluta de Dios y que el poder de Dios es ilimitado. Y por lo tanto no hay actividad humana o de la creación o de la naturaleza que no estén bajo el control de Dios. Incluso algunos usan esta frase, y estoy seguro que algunos de ustedes la han escuchado: ni una hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Levante la mano si han escuchado esa frase. ¡Oh, wow! Quiero preguntarles, ¿dónde está esa frase en la Biblia? ¿Dónde en la Biblia está esa frase? En ninguna parte. En ningún lado. Eso es algo que la gente ha inventado para solucionar los problemas. Es bien fácil decir, pues Dios, fue la voluntad de Dios. Ok, así es. Pero ¿de veras fue la voluntad de Dios? ¿Quiere Dios que la gente muera? ¿Quiere Dios que la gente sufra? De nuevo, el punto de énfasis es que Dios tiene control de todas las cosas. Pero de esta manera, siguiendo la lógica a esta aseveración, entonces Dios sería responsable por el holocausto. 6 millones de judíos murieron, asesinados, destruidos. El mismo pueblo de Dios que escogió en el Antiguo Testamento. ¿Quién es responsable por eso? ¿Dios? ¿La muerte de los niños inocentes? ¿Las personas que tienen cáncer? ¿Las guerras? ¿La adversidad y la maldad? Pues si Dios tiene control de todas las cosas, ¿por qué a unos libra y a otros no? ¿Acaso Dios tiene personas preferidas y personas no preferidas? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué tipo de Dios sería este si a algunos salva cuando Dios tiene el poder de salvar? A unos sí y a otros no. La gente puede decir, la voluntad de Dios, Dios sabe todas las cosas, pero si usted es la que está sufriendo, ¿por qué? ¿Qué tipo de Dios es este? No parecería justo. ¿Usted cree que Dios tiene control de todo lo que sucede? Es una pregunta que también está en la pantalla. ¿Usted cree que Dios tiene poder ilimitado y su poder y sabiduría y presencia no tienen límites? Este tipo de preguntas nos llevan a unos puntos más desafiantes de la teología cristiana y de la fe cristiana. Y algunas veces se resume en esta pregunta: ¿por qué cosas malas le suceden a la gente buena, a la gente cristiana? ¿Por qué la gente buena y cristiana sufre adversidad, dolor y maldad? Usted se ha hecho esa pregunta: ¿por qué a mí? Y eso es natural, somos seres humanos y queremos saber la respuesta. Y si usted sigue una respuesta consistente, esta pregunta nos lleva a una explicación teológica, filosófica, lógica, y está ilustrada en la siguiente gráfica que les voy a mostrar. Aquí les presento una gráfica que nos va a ayudar a entender lo que estoy tratando de explicar. Estamos resaltando los 3 atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es todo amor y Dios conoce todas las cosas. Resaltamos 3 atributos esenciales de Dios, quién es Dios y que son parte integral de Dios mismo. Y si quitamos uno de estos atributos, Dios deja de ser Dios. Dios es todopoderoso, amén, amén. Claro que Dios es todopoderoso, todo lo puede. Y si tiene todo el poder y ese poder es ilimitado, entonces Él puede erradicar la maldad. Es omnisciente, todo lo sabe, tiene conocimiento absoluto de todas las cosas, de toda la ciencia. No hay nada oculto para Dios. Entonces Dios sabe cómo quitar la maldad de este mundo. Y si Dios es amor, Dios tiene amor y bondad y generosidad, entonces Dios quiere lo mejor para su pueblo. Si Dios tiene el poder y sabe cómo hacerlo y ama a la gente, entonces ¿por qué no lo quita? ¿Me estoy explicando? Si verdaderamente Dios es todopoderoso, entonces sería capaz de eliminar la maldad. Si es verdaderamente sabio, sabe cómo quitar la maldad. Y si Dios es un Dios de amor, entonces quiere lo mejor para su pueblo y desea que el pueblo viva en felicidad, con gozo y alegría. Por lo tanto, ni el mal ni Dios pueden coexistir. Se excluyen mutuamente el uno o al otro. Si Dios puede y quiere deshacerse del mal, entonces estos dos no pueden existir juntos. Y si el mal existe, entonces Dios deja de ser Dios o el Dios que dice que ser, o Dios no existe. Sin embargo, es evidente y nadie puede negar
que el mal y el sufrimiento existen en nuestra vida, ¿no es verdad? Todos nosotros hemos experimentado dolor y sufrimiento, y creo que ya estamos más adelante. La simple presencia del sufrimiento niega la existencia de Dios, o cuando menos algunos atributos esenciales. Si existe la maldad, entonces Dios no es todopoderoso, o no es todo amor, o no lo sabe todo. Entonces es sumamente difícil y desafiante para la gente cristiana explicar estas dos realidades: Dios con todos los atributos que mencionamos, y lo que no puede negar, que la maldad y el sufrimiento existen en la tierra. Obviamente, hermanos, hermanas, no somos los primeros que hemos hecho estas preguntas y que hemos batallado con entender si Dios es todopoderoso y la maldad en el mundo. Por ejemplo, Jeremías 12:1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y la pregunta es: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías dice, ¿por qué? ¿Por qué esa gente tan mala les va bien y no te preocupas por mí? Habacuc 1 y al 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo. Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Aún más evidentemente se encuentra porque dice: tú los haces. A pesar de que están haciendo mal, tú los haces. Y finalmente el Salmo 73: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Gente impía, que son ricos y que tienen bendición. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Para qué me preocupo por ser bueno si esta gente impía ha prosperado? Yo, que he batallado y he tratado de hacer lo mejor, nada me pasa. La gente mala prospera, y yo, que soy justo, no me pasa nada. Estas preguntas y quejas resumen la tensión que tenemos entre el Dios todopoderoso, Dios de amor, y la maldad en el mundo. ¿Por qué un Dios todopoderoso, puramente bueno y plenamente amoroso, permite o no previene o no detiene el mal en el mundo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y es ese tipo de preguntas filosóficas, teológicas, que son importantes conocer y entender, porque hay cantidad de teologías ahí afuera del mundo que nos dicen un montón de cosas, pero no dan respuesta lógica, concreta, y que no es consistente. Y hay preguntas capciosas. Estoy seguro que algunos de nosotros en nuestras relaciones interpersonales con nuestra pareja hacemos preguntas que cualquier respuesta, si usted dice sí, va a estar equivocado. Si dice no, va a estar equivocado. Así le hacían preguntas a Jesús, y mucha gente, filosóficamente hablando, usa estas preguntas. Por ejemplo, hay quienes han elaborado preguntas capciosas que están diseñadas para hacer errar a la persona, independientemente si la respuesta es positiva o negativa. Por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron: ¿es lícito pagar impuestos al César, sí o no? Si él dice que sí, está a favor del gobierno romano. Si dice que no, está en contra del gobierno romano y organiza una revolución. De cualquier manera iba a fallar. Ahora, fíjense bien, esta pregunta es para ustedes, que puede ser capciosa. ¿Tiene Dios la capacidad de hacer lo que Dios desee? Escuche bien. ¿Tiene Dios la capacidad de hacer lo que Dios desee? Amén, claro que sí. Dios es Dios, Dios tiene el poder, Dios creó los cielos y la tierra. Claro que Dios puede hacer lo que le plazca. Entonces, fíjese bien la pregunta capciosa: ¿puede Dios crear una piedra tan grande que ni siquiera Dios la pueda levantar? ¿Me estoy explicando? Si dice sí o no, de cualquier manera deja a Dios de ser totalmente todopoderoso. ¿Me explico? Si no la puede crear, no es todopoderoso. Si la puede crear y no la puede levantar, no es todopoderoso. De cualquier manera va a fallar. De esta manera se niega los atributos de Dios, o que Dios no es la persona que dice. Pero hay otra manera de responder a estas preguntas. Hay otra manera de entender el poder de Dios ilimitado. Pregunta, escuche bien: ¿tiene límites Dios? A pesar de que creemos en un Dios ilimitado,
¿Tiene límites Dios? Muchos pensarían que no, pero la respuesta a esta pregunta es clave para este mensaje. Dios, escuche bien, Dios puede hacer todas las cosas, pero no está dispuesto a hacerlo todo. ¿Ok? Hay una diferencia entre lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer. El poder y la voluntad de Dios son diferentes. Dios tiene poder para hacer lo que le plazca, pero Dios no tiene la voluntad de hacer todo lo que le place. Dios puede y tiene el poder para hacer lo que quiere, pero Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su carácter y la naturaleza de Dios. Otra manera de decirlo es, Dios tiene la capacidad y la habilidad de intervenir en los asuntos humanos, pero el poder de Dios está en sintonía con su carácter y no va a actuar en contra del carácter de Dios. ¿Dios tiene límites? Mi respuesta sería sí, sí los tiene. Dios mismo se autolimita. Escuche bien, Dios se limita a sí mismo por su carácter, por la persona que es Dios. Déjeme hacerlo quizá más explícitamente. Si Dios tiene todo el poder, ¿usted cree que Dios pueda pecar? Puede pecar. Jesús pudo haber pecado. Pudo haber pecado. Era ser humano como usted y como yo. ¿Pecó? No. No porque puede hacer algo, lo va a hacer. Es la diferencia entre el poder y la capacidad de hacer algo y la voluntad de hacer algo. Dios pudo haber pecado, Jesús pudo haber pecado, pero no van a pecar. ¿Dios puede cambiar la mente y la voluntad de los seres humanos? Claro que lo puede hacer. ¿Lo hará Dios? ¿Usted cree que Dios va a salvar a una persona que no quiere ser salva, que no quiere ser cristiana, y Dios va a decir, tú vas a ser salvo porque quiero que seas salvo? Hay gente cristiana, cantidad de tradiciones cristianas que creen eso. Creen en el predestinamiento, creen que Dios predestina antes de la creación del mundo, sabía quién iba a ser cristiano y quién no lo iba a ser. Nosotros como metodistas no creemos eso. Nosotros como metodistas creemos que Dios respeta la libertad de cada ser humano, y si yo no quiero aceptar el regalo de Dios, es mi responsabilidad. Dios puede cambiar mi mente, pero Dios me ha dado a mí una responsabilidad moral y libertad para que yo escoja. Es bien sencillo. En una relación que usted tiene, piense por ejemplo, si usted ama a una persona, pero esa persona no tiene la libertad de odiarlo, de rechazarlo, ¿usted cree que ese amor sea genuino? Si esa persona, la única decisión que esa persona puede tomar es siempre y constantemente amarlo, no importa lo que usted haga. Si esa persona no tiene la voluntad de decirle, al caramba contigo, ya estoy cansado de ti. Si no le puede decir eso a esa persona, el amor no es genuino, porque no se puede, tiene que ser voluntario, si no sería forzado. ¿Me estoy explicando? Y eso es la manera en que Dios ama. Dios respeta, Dios requiere la capacidad de odiar y rechazar, y por eso Dios respeta la libertad de los seres humanos, no títeres, marionetas o robots. Dios puede salvar a cuando esta persona no puede ser cristiana. Dios tiene limitaciones morales. Dios no hará lo que es moralmente malo, aun cuando pudiera hacerlo, como lo dijimos con Jesús. Dios respeta la libertad humana. Escuche bien, aunque Dios tiene el poder, la capacidad y el deseo de cambiar el corazón de la mente de las personas, Dios no violará la libertad humana porque va en contra de su carácter. Pero ¿qué de los desastres naturales? ¿Qué de los tornados, los terremotos, todas esas cosas que pasan? Si se pone usted a pensar, y creo que esto es un poco controversial, muchas veces estas cosas que pasan en nuestro mundo las han causado los humanos por las cosas que hemos hecho, porque hemos abusado de nuestra libertad, porque hemos hecho cosas con la naturaleza que no fueron correctas y hemos cambiado el origen de la naturaleza y hemos inyectado cantidad de cosas en el mar, en la tierra, y hemos abusado de la creación que Dios nos ha dado, y entonces eso ha cambiado el mundo en que vivimos y por lo tanto hay más reacciones naturales. Final de cuentas, Dios no es responsable, sino nosotros que estamos abusando de la naturaleza. Ahora hablemos entonces de la omnipresencia. La definición de la omnipresencia es que la omnipresencia de Dios significa que Dios no está limitado por el espacio ni el tiempo y está plenamente presente en todos los lugares simultáneamente. Dios no está dispersado por todo el universo, sino que está totalmente presente en todas partes. Salmo 39 y Romanos 8
afirman lo anterior. Afirman que la actividad humana está ante la presencia de Dios y es parte de la naturaleza de Dios y su carácter. Dios siempre está presente. Esto puede ser un gran motivo de esperanza y de consuelo. Déjenme decirles por qué. Imagínense que, como dijimos, la realidad del sufrimiento es presente. Ustedes lo han vivido, ustedes están viviendo eso. Pero es de gran alivio y de consuelo saber de que Dios está presente conmigo aún en mi sufrimiento. Estoy casi seguro que todos ustedes han experimentado momentos en que están llenos de gente, pero se sienten solos, que nadie ni nadie los entiende. Déjeme decirle, Dios está ahí con usted y Dios entiende su sufrimiento porque Dios está presente y sabe por lo que usted está pasando. Cuando tenemos miedo, cuando pensamos que estamos lejos de Dios, el mismo Jesús cuando estaba en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No que Dios lo haya dejado, eso sería una herejía que se separa a Dios de Jesús. Él siente el abandono. Estoy seguro que ustedes y yo hemos sentido ese abandono, pero en esta tarde yo le quiero decir: Dios está presente con usted en su sufrimiento, en su dolor, en su ausencia, en su miedo. Dios está ahí con usted. Pero ¿acaso puede uno apartarse de Dios completamente y huir de la presencia de Dios y perder la salvación y todo eso? Ese sería un sermón para otra ocasión. La presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo, pero ¿dónde está? Dios siempre está presente, pero nuestras acciones y donde creemos que Dios está presente, muchas veces niegan la presencia de Dios. Hay un pasaje que me gusta mucho, que lo debía haber leído al principio, pero se encuentra en Mateo 25. Ustedes lo han escuchado, es el juicio de las naciones, cuando toda la gente viene delante de Jesús y Jesús empieza a decir: tú hiciste esto, pero nunca te conocí. Apartados de mí, no los conocí. Y en ese pasaje hay unas personas que Jesús mismo se identifique con ellas y dice: yo estoy presente en ellas. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje? Dice: porque estuve, ¿qué dice? Porque fui forastero, porque estuve desnudo, porque estuve sediento y tú me acogiste. Y luego otra gente decía: pero en tu nombre echamos demonios y predicamos y íbamos a la iglesia metodista todos los domingos. Y él dice: no te conocí, ¿quién eres? ¿Se fija lo que está pasando aquí? Dios se identifica con cierto tipo de personas. Y si no me cree lo que estoy diciendo, quiero que se ponga a pensar un poco cuando Jesús entra a este mundo y nace de una mujer. Y yo soy padre de 2 hijos, ambos de ellos están casados, pero cuando nació mi primer hijo, yo era un padre sobreprotector y quería que mi hijo naciera en el mejor hospital, en el mejor cuarto de ese hospital, con el mejor médico que atendiera a mi hijo y a mi esposa. Quiero que se ponga usted como padre o madre en el papel de Dios. Dios va a tener un hijo. ¿Dónde va a escoger un lugar para que nazca el único hijo de Dios? ¿En un establo? ¿Con animales? ¿Y quién va a cuidar a mi hijo? ¿Sabe usted qué edad tenía María más o menos cuando nació Jesús? ¿Cuántos? 14, 15. ¿Usted cree que yo iba a dejar a mi hijo recién nacido con una muchachita de 15 años? ¿Está ni loco? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué Dios escoge a una mujer humilde y nace en un establo? No en un palacio, no en un reino, ni ningún doctor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios entra a este mundo y se hace presente en un establo? ¿Qué nos trata de enseñar? Nos están tratando de enseñar que Dios se identifique con las personas que nosotros creemos que Dios no está con ellas. Las personas al márgenes, las personas olvidadas, las personas que la sociedad no toma en cuenta. Ahí está Dios. De hecho, la palabra Emmanuel que celebramos en Navidad, Dios es como uno de nosotros. No tanto como entre nosotros, Dios con nosotros, sino como uno de nosotros. Por tanto, la encarnación y Mateo 25 nos muestra que Dios claramente se identifique con esa gente que nosotros no nos identificamos. Nosotros somos muy egoístas, todos nosotros somos egoístas por naturaleza. Si usted tiene un equipo preferido, cuando su equipo preferido dice: ganamos, buen equipo, ganamos. Pero si su equipo preferido pierde, ¿qué decimos? Perdieron, ellos, yo no, yo me identifico con los que ganan, no con los que pierden. Eso lo hacemos todo el tiempo. Como cristiano, ¿con quién se identifica usted? ¿Dónde ve a Dios? ¿En el seminario? ¿En la iglesia? ¿O en las esquinas con la gente que no tiene hogar?
La promesa de Dios es que Dios va a estar con nosotros y que al final Dios, su poder, va a vencer toda la maldad, todo el sufrimiento. Pero eso es al final. Mientras tanto, nos toca a usted y a mí hacer dos cosas: entender que Dios está presente, entender que Dios conoce nuestro dolor y pensamiento, y que Dios al final de cuentas lo va a destruir todo eso. Pero también es muy importante que usted y yo entendemos que la presencia de Dios se encuentra en lugares no tradicionales, con la gente que tiende a ser rechazada por la sociedad. ¿En dónde encontramos la presencia de Dios aquí en este mundo? Mateo 25 dice: en los hambrientos, en los sedientos, en los forasteros, las personas desnudas, los enfermos, los encarcelados. Ahí Dios, Jesús mismo, se identifica con cada uno de ellos. Cuando tomamos conciencia de esto, quiero terminar la presentación de esta tarde con un video. Estamos en el estado de Texas y yo sé que para nosotros aquí en Estados Unidos el soccer es lo mejor, el fútbol. Pero esta es una historia de fútbol americano, de unos jovencitos de 12, 13, 14 años de la secundaria que hicieron exactamente lo que estoy tratando de describir, donde encontraron la justicia y el amor y dejaron el egoísmo a favor de las otras personas que nadie toma en cuenta. Les invito, va a estar los subtítulos por la parte de abajo, es un video en inglés y vamos a ver ahora mismo.